Ok, buenas tardes. Esta es nuestra clase de metodología de la investigación científica. El tema que hoy vamos a tratar será sobre la introducción. Cuando ustedes traen una introducción o hacen una introducción para un trabajo que le pide el profesor, le pide la universidad o un trabajo de grado, normalmente ustedes traen una introducción que es como una especie de anuncio de qué trata el trabajo. A veces ustedes ponen un saludo, eh, incluso ponen espero que les guste, como si estuvieran hablándole en forma de carta al profesor a quien le dirigen a quien le dirigen el tema. Y normalmente suele ser una especie como de visita guiada. Cuando digo visita guiada, lo que estoy diciendo es como que tú comienzas a decir el primer capítulo trata de tal cosa, el segundo trata de tal otra. Entonces tú haces como una especie como de panorámica. Pero eso no es la introducción que trabajamos en una tesis. Aunque interesante porque la mayoría de las tesis de la universidad traen dos introducciones. La que aquí estamos enseñando, que puede robarse el capítulo 1 de la tesis, como la que ustedes hacen, que es como una hojita de saludo y de orientación y de qué trata la tesis. ¿De qué trata la verdadera introducción, que es la metodológica? Porque la que ustedes traen del colegio, esa no la pide la tesis. Yo no sé si algún jurado de tesis o asesor de tesis o director de la tesis la exigirá, pero tal vez por la fuerza de la costumbre, pero cuando uno visita los libros de metodología, no se exige esa introducción que ustedes traen. La que se exige es esta que trae 8 pasos. El primer paso es la delimitación del tema. Ahí vamos a dedicarle un tiempecito, porque ya dijimos cuáles eran los pasos la clase pasada. Tal vez hoy no salgamos de lo que es la introducción, pero porque ya el primer tema nos lleva a una reflexión un poco larga, un poco interesante. La delimitación del tema es como el aterrizaje, ¿no? ¿Dónde, cuándo y en quiénes? Obedece a 3 preguntas. A pregunta de lugar, dónde, a pregunta de tiempo, cuándo y a pregunta de población, en quiénes va a ser hecha la investigación. Algo así como en la universidad, en estudiantes de comunicación, durante el 2021. Ahí yo estoy poniendo un tiempo, ¿cuándo? 2021. ¿En quiénes? En estudiantes de comunicación. Eso es el delimitante poblacional. ¿Y en dónde? En la UAS es el delimitante de espacio. Esos son los 3 elementos de una delimitación. Claro que pueden haber otro, algo así como en estudiantes de comunicación de término o de primer ingreso, algo así, o lo que tengan mejores notas, o los estudiantes de comunicación que pasen de nivel de 80. Son otros tantos delimitantes. Yo me he quedado aquí en estudiantes de comunicación, pero claro que el ejemplo puede ser aplicado no solamente a estudiantes, a grupos poblacionales, a barriadas, a cualquier tipo de grupo poblacional, siempre cuando tú digas en qué barrio sería el lugar, en qué época sería el tiempo y en quiénes sería el delimitante demográfico. Fíjense que he hablado de 2 delimitantes, pero no he hablado de la definición del tema. Así como hay 3 elementos principales en en la delimitación, hay 3 elementos principales en la definición. Entonces, bueno, que diferencien, para los que vayan a entrar a ver este video, tienen que diferenciar entre definición del tema y delimitación del tema. Ahora hemos hablado de la delimitación. Debimos comenzar con la definición, porque lo que se delimita o se aterriza en dónde, cuándo y en quiénes, dónde es el espacio, cuándo el tiempo y en quiénes el delimitante antropológico, demográfico. Cuando tú lo aterrizas, eso es que lo pone en un lugar. Si yo, pero eso no es la definición del tema, porque ahí yo no sé cuál es mi tema de estudio, sino dónde voy a ir a estudiarlo y en quiénes lo voy a estudiar. Invento un tema. Si yo digo, a mí me interesa estudiar, qué sé yo,
nivel de consumo de nicotina, ¿verdad? El fumar, nivel de consumo de nicotina. Entonces, ese es mi tema, consumo de nicotina. Entonces, ¿dónde voy a estudiar consumo de nicotina? Yo puse dos delimitantes. Puede ser en estudiantes de comunicación en la UAS durante el 2021. Ahí está delimitado. Y el tema definido, que es definir, es esclarecer el tema de estudio que yo quiero estudiar. Nivel de consumo de nicotina. Pero puede ser que yo no esté estudiando el nivel de consumo de nicotina en la UAS, sino en un barrio. Y digo nivel de consumo de nicotina en el barrio La Sursa, qué sé yo, en Gualey durante el 2021, en jóvenes que pasen de 18 a 21 años. Bueno, si digo barrio La Sursa, si digo 2021 y si digo muchacho entre que pasen de 2021, eso es el delimitante. Pero la definición es nivel de consumo de nicotina. Cuando yo estudio el nivel de consumo de nicotina sin delimitarlo, mi tesis es una tesis teórica que habría que buscar la respuesta, no en el barrio, yendo a los muchachos del barrio que pasan de 18 años, no en la universidad, yendo a los estudiantes de comunicación. Eso por jugar con los ejemplos que yo he puesto, se puede buscar muchísimos ejemplos. Pero si yo digo solamente nivel de consumo de nicotina y busco en los libros a ver qué se entiende por nivel de consumo de nicotina, las causas, y me quedo en los libros sin aterrizarlo, entonces es un tema definido, pero no delimitado. Delimitar es aterrizar en un contexto. ¿Dónde, cuándo y en quiénes? Definir es dejar en claro lo que tú estás investigando. Entonces, decíamos, así como hay tres elementos de la delimitación que ya ustedes conocen, tiempo, espacio y delimitante demográfico, así también hay tres elementos de la definición. ¿Cuáles son esos tres elementos de la definición? Atención lo que sigue en el video. Hay tres elementos de la definición que se le ha llamado tradicionalmente objeto, aspecto y enfoque. Repito, objeto, aspecto y enfoque. Bueno, entonces, ¿qué es el objeto? Así para más fácil entenderlo, objeto es lo contrario a sujeto. El sujeto, el sujeto es el que estudia. Objeto es lo estudiado. Si yo estoy estudiando nivel de consumo de nicotina, entonces el consumo de nicotina, entonces, ¿cuál es el objeto? Bueno, la nicotina, lo que yo estoy estudiando es la nicotina. ¿Y cuál es mi aspecto? ¿Qué me interesa a mí de la nicotina? Yo de la nicotina puedo hacer muchos estudios. ¿Cómo se hace? ¿De dónde viene? La historia de la nicotina. Fíjense que ahí he dicho tres aspectos. Historia de la nicotina, cómo se hace la nicotina y de dónde viene la nicotina. Puedo hacer estudios psicológicos, efectos psicológicos de la nicotina. Puedo hacer una tesis sociológica, efectos de la nicotina en la población masculina o en la población femenina de un barrio o de un sector. Y todo eso no estoy de repente delimitando, sino definiendo el tema. ¿Qué es lo que a mí me interesa? A veces ustedes ven que los ejemplos pueden como ligarse. Ahí entonces estará el ingenio del tesista y el ingenio del asesor de tesis para diferenciar entre lo que es definición y lo que es delimitación, que a veces son difíciles de diferenciar. Pero bien, ya ustedes van viendo lo que es un aspecto. El aspecto es como el lado. Un diamante tiene muchos lados. Un tema tiene como muchos lados. Tú dices, por ejemplo, a mí me interesa estudiar el SIDA. Bueno, pero ¿qué a ti te interesa del SIDA? La historia, las causas, qué sé yo, el desarrollo en una población determinada, el manejo médico que lleva. Entonces tú puedes hacer distintos estudios. Cuando viene a ver, tú puedes hacer hasta una biblioteca de temas con respecto a un solo objeto, pero con distintos aspectos. ¿Con qué tiene que ver el aspecto?
que ya hemos visto que el aspecto es un lado, una parte, un punto de vista de que me interesa a mí del tema. Pero entonces falta el enfoque. ¿Qué es el enfoque? El enfoque se define como aquello que responde a la pregunta si tiene que ver con tu carrera. O sea, para que un tema esté bien enfocado, tiene que estar alineado con tu carrera de estudios. Profe, ¿cuál es yo estoy estudiando nivel de consumo de nicotina en los estudiantes de comunicación. ¿Y qué tú estudias? Yo, educación. Bueno, pero nivel de consumo de nicotina. Bueno, como en estudiante, puede ser que tú estés mirando a ver cómo se afecta a los estudiantes. Pero si tú pones que a mí me interesa el nivel de consumo de nicotina porque tú quieres estudiar la nicotina y sus efectos, eso más bien será una tesis tal vez de psicología y cuidado, o tal vez de mercadeo de aquella gente que venden cigarros, que quieren saber qué tanto se consume. Pero así como suena, no parece una tesis de educación. Ah, no, que lo que yo estudio psicología tampoco aparece una tesis de psicología. Entonces, aunque en el tema no queda expreso, porque a veces queda expreso, a veces uno dice efectos psicológicos del consumo de nicotina. ¿De qué yo estudio psicología? Bueno, pero está claro el enfoque es que efectos psicológicos o causas psicológicas, pero puede ser que yo sea psicólogo y no estudiante de psicología y no quede claro. Algo así como eh, desmotivantes del consumo de nicotina o causas que motivan el consumo de nicotina, que motivan el consumo de nicotina en jóvenes. ¿Y qué tú estudias? Ingeniería. Bueno, eso está desenfocado totalmente, ahí no hay enfoque. Entonces, aunque no lo diga ahí en la tesis de que para estudio de ingeniería, es como que ya uno adivina si tiene que ver con la carrera o no tiene que ver con la carrera. Por eso, que quede enfocado es que esté ajustado a tu carrera, que te ayude a ti a profesionalizarte en la carrera que tú estás tomando. Bueno, entonces yo creo que más o menos queda claro como que lo que he dicho hasta ahora es la diferencia entre delimitación y definición. 3 elementos de delimitación, 3 elementos de definición. Definición, objeto, lo que a mí me interesa. Aspecto, lo que me interesa de ese objeto. Enfoque, que tenga que ver con mi carrera. Delimitación, que ese tema esté aterrizado en un tiempo, en un espacio y en un grupo de gente determinado. Cuando eso está dado, el asesor de tesis dice, ese tema está bien definido. Y si sabe de delimitación, dice, ese tema está bien delimitado. Y si sabe de todo, dice, no, el tema está bien definido y está bien delimitado. Entonces, pasemos al otro paso. Una vez que tú has definido tu tema, normalmente tú defines tu tema cuando tú lo escribes en la portada y cuando tú lo escribes en la carátula. Recuerden que carátula es la página dura de la tesis. Portada es la hoja de presentación, la página blanda, después que tú pasas la carátula. Tanto en la portada como en la carátula, como en la hoja en blanco con el título, aparece lo que se llama la definición del tema, no siempre la delimitación. Aunque yo creo que la UAS y muchas escuelas están pidiendo las dos cosas, que tú pongas, no solo te ponga el tema, sino que ponga dónde, cuándo y en quiénes. Y aparecen unos títulos larguísimos en la UAS, en estudiante de psicología durante el 2008. Sí, por favor. En estudiante de psicología durante el 2008 y te ponen ahí toda la delimitación. No es necesario cuando un metodólogo o un asesor de tesis conoces esto, pues lo busca en la introducción. A veces no hay acuerdo porque a veces aparece al final de la introducción, al principio, pero siempre conviene ponerlo en el primer párrafo para uno evitarle al asesor estar buscando de que adelante, que atrás. Realmente no, los libros no dicen que es obligado ponerlo arriba, pero lo mejor es coger la costumbre de delimitar poniendo siempre el tema
el primer párrafo de la tesis. Esto no se le pone título de que delimitación del tema. No, señor. El único título que tiene la introducción es introducción. A no ser que el asesor se lo pida, porque a veces el asesor departamentaliza toda todo lo que es la introducción para obligar al que hace la tesis a que ponga atención a cada uno de esos pasos. Pero no es necesario. Si tú tienes claro cada uno de los pasos, lo único que hay que poner introducción y tú delimita el tema en el primer párrafo. Dice dónde, cuándo, etcétera. Después de la delimitación viene el segundo paso que se llama planteamiento del problema. Planteamiento del problema. ¿En qué consiste plantear el problema? Ahí encontramos dos autores que van a hablar de cosas diferentes, ¿verdad? Sampieri es el más conocido y dice que plantear un problema es hacer la pregunta de investigación, los objetivos y la justificación. Nosotros no seguimos ese esquema, porque si lo siguiéramos, no habláramos de planteamiento del problema antes de las preguntas. Yo los pasos que les di a ustedes, puse primero planteamiento, después puse formulación, después puse sistematización, que son las preguntas, y después puse los objetivos, y por último la justificación. Entonces nosotros apartamos, como hace Carlos Méndez, lo que se llama el planteamiento del problema. El planteamiento del problema lo vamos a entender como cuatro párrafos. Uno de síntomas, otro de causa, otro de pronóstico y otro de control de pronóstico. 4 párrafos, síntomas, causas, pronóstico y control de pronóstico. ¿En qué consiste el párrafo de síntomas? Cuando ya tú delimitaste el tema, pues tú vas al lugar de los hechos. Tú dices, que yo voy a hablar sobre el consumo de nicotina en estudiantes de comunicación de la UAS. Bueno, pero ¿y qué tú has visto en los estudiantes de comunicación que fuman mucho? Ok, y entonces síntomas. Los estudiantes de la UAS, de comunicación de la UAS consumen nicotina en exceso o fuman mucho. Causa. Es que como ellos estudian comunicación, porque los otros de otra carrera no fuman tanto. Yo estoy inventando, ¿eh? Entonces tú dices, causa. El tipo de carrera de los estudiantes de comunicación es causa de que consuman, de que fumen más que los otros estudiantes. Amenazas. O sea, ¿qué va a pasar? O consecuencia, ¿qué va a pasar? Ya es el tercer párrafo. Amenaza o consecuencia de seguir esta situación. Los estudiantes de comunicación estarán perdiendo autonomía, estarán metiéndose en el vicio, no sé, la escuela estará cogiendo mala fama, qué sé yo. Usted crea, usted tiene que inventar su planteamiento, eso no se investiga, eso usted lo observa en el contexto que usted escogió en la delimitación del tema. ¿De dónde viene el problema? ¿Cuáles son los síntomas que usted está viendo? Es una forma de decir, el problema está pasando en el lugar donde yo voy a investigar. ¿Cuáles son las causas que usted cree? El segundo párrafo, que es lo mismo de dónde viene el problema y para dónde va. ¿Cuáles son las consecuencias? Ese sería entonces el tercer párrafo. Y el cuarto párrafo, te dije que eran 4, es el que se llama control de pronóstico. Es darle sentido al tema de investigación, es decir, conviene hacer un estudio sobre el consumo de nicotina de los estudiantes para ponerle freno o para que las autoridades tomen conciencia. Es un poco para qué sirve coger el tema de mi tesis y decir para qué sirve de frente a los problemas que tú dijiste más arriba, de causa, de síntomas, de pronóstico. Entonces, el cuarto es como una especie de solución a cualquiera de los 3 párrafos de arriba, que son como 3 párrafos problemáticos. Está pasando este problema. La causa es otro problema y la consecuencia es otro problema. Entonces, el último párrafo, que es control de pronóstico, es como una especie de solución.
Fíjense que he hablado hasta ahora de 5 párrafos de tu tesis que no deben llenar una hoja. El primero es la delimitación del tema. El segundo, tercero y cuarto es el planteamiento del problema. Y el quinto, planteamiento del problema con 4 párrafos. Síntomas, causas, pronóstico y control de pronóstico. Algunos prefieren hablar de diagnóstico, pronóstico y control de pronóstico. O sea que los dos de arriba, síntomas y causa, algunos le llaman diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Los síntomas y la causa. Es como cuando tú vas al médico y el médico te pregunta los síntomas y el médico te manda a hacer una revisión, qué sé yo, tirar, a tirarte, qué sé yo, placa, a buscar cultivo, no sé qué análisis. Entonces, te hace una radiografía. Eso entonces viene siendo como buscar las causas de los síntomas. Entonces, eso se llama como el diagnóstico. ¿Qué es lo que está pasando? Pronóstico, de no hacerse nada, ¿qué va a pasar contigo? Entonces, el control sería ya los medicamentos. Espérate, el tratamiento. ¿Qué vamos a hacer para que tú no vayas a caer en un pronóstico que te quite la vida o te ponga peor? ¿O qué vamos a hacer para quitarte las causas del problema o para controlar los síntomas? Bueno, entonces ya eso sería el tratamiento, el para qué sirve la tesis que tú estás trabajando. Bueno, por hoy le decía que iba a ser un poco largo y que no íbamos a terminar la introducción hoy. Por lo menos explicamos los 2 primeros pasos, que es delimitación del tema dentro de la introducción y dentro de la misma introducción lo que es el planteamiento del problema. Para la próxima clase entraremos a las preguntas, que es formulación y sistematización del problema, y los objetivos, más los otros pasos que faltan, porque ya yo creo que terminó la introducción la próxima clase. ¿Alguna pregunta? No me hablen de la lista ahora, háblenme de pregunta clase. Maestro, una preguntita. Branderis. Sí, hay muchos maestros de investigación que dicen que en la delimitación no puede abordar más de 14 palabras. Entonces, ¿nosotros vamos a delimitar libremente o lo hacemos en base a eso? Bueno, yo realmente no había oído eso. 14 palabras, será como para que no escriban más de un párrafo, ¿verdad? No sé, Sí, sí, exacto. Ajá, no sé. ok. Pero realmente siempre la delimitación es corta, ¿no? Es una especie de oración larga con los elementos que he dicho. Bueno, nada, pues entonces vamos a darle por terminado la grabación y pasamos entonces a la lista.